Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días a todos que están juntándose con nosotros a través de Facebook y YouTube. Gracias a los músicos que han tocado una canción tan bonita y la razón que podemos hacer todas las cosas es porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a tener tiempos difíciles, pero nosotros podemos tener victoria. Y hemos ganado la batalla. Amén. Vamos a continuar esta mañana con la serie que el pastor Pete comenzó con situaciones difíciles en la Biblia. Vamos a empezar con... quiero también quiero invitarles a que miren, que pongan las cosas en perspectiva y para tratar de poner todas las cosas que encontramos y que vemos y tener una explicación espiritual acerca de todo esto, las cosas que supuestamente son supernaturales, pero lo cierto es que la Biblia está mirada de una perspectiva de diferente perspectiva, no de las cosas que son vistas con los ojos humanos. Y acuérdense que la Biblia tiene verdades universales y que muchas veces las cosas de cómo se escriben o se perciben un poquito diferente una vez que la empieza a estudiar. El pastor Pete nos ha enseñado que hay que tener cuidado cuando leamos la palabra de Dios, porque tenemos que buscar las respuestas correctas. Vamos a hablar hoy cuán bueno es lo bueno. Las cosas que indican en la Biblia y las cosas que no indican en la Biblia. Esta mañana voy a empezar con una pregunta. Si algo pasa a usted en el futuro, que sea algún accidente o una enfermedad, y si Dios le pregunta, ¿por qué lo debe dejar a usted entrar al cielo? ¿Qué le contestaría a usted? Mientras está usted pensando esto, déjeme aclararle que al final de nuestra vida, usted no se va a encontrar a Dios así, de esa manera. Lo cierto es que cada persona en el momento de concepción tiene ya vida eterna. En ese momento, cada uno de nosotros vamos a llegar a una destinación que hemos escogido. Cada persona tiene que determinar que mientras estamos aquí en la vida, tenemos que determinar o pensar dónde vamos a empezar a pasar nuestra eternidad, en el cielo o en el infierno. Separados de Dios en el infierno por haber escogido las cosas incorrectas en este mundo. Entonces la pregunta sigue. ¿Por qué Dios debe dejarle a usted entrar en el cielo? Y he preguntado a algunas personas y la primera respuesta número uno ha sido, pastor, esta es una pregunta difícil, pero es una buena pregunta también. Y la primera pregunta contesta es, ¿por qué yo soy una buena persona? Y entonces, cuando sigo hablando con esas personas y averiguo, es que la mayoría de ellos ya han aceptado al Dios como su Salvador. Y el pensamiento siempre es que usted puede ser mejor que la persona al lado suyo. Y la verdad es que ser una buena persona no tiene nada que ver con su salvación, porque en realidad usted nunca puede ser lo suficientemente bueno para entrar al cielo, porque lo que cuenta más es, mucha gente piensa que lo que cuenta más es lo que hace usted que cómo vive su vida, y creen que ser una persona buena le va a dar la entrada automáticamente al cielo. Pero sí, como dije antes, que la gente piensa que siendo buena gente y haciendo obras buenas va a entrar automáticamente en el cielo. Pero a veces cuando se lee la Biblia le deja más preguntas que respuestas. ¿Y cuál es la definición de ser una buena persona? Una persona que no ha cometido crimen, que una persona que no ha
que le ha hecho infiel a su esposo, que ha robado, que ha matado a alguien. O tal vez ser bueno quiere decir que se voluntarice en muchas cosas, ayudando a la iglesia o ayudando al prójimo, tal vez 1 o 2, 3 veces a la semana. Y la pregunta es, ¿qué tan bien puede hacer para considerarse bueno? No, las cosas buenas pesan más que las cosas malas, ¿o es al revés? Una persona que yo he leído acerca, que es un filósofo importante, esta señora, la esposa de él, dice claramente que hay 2 misiones que estamos obligados a seguir. La primera es que tenemos que buscar la verdad. La segunda es que tenemos que ser buenos. Métanse en su cabeza que la vida es como un juego, que tú tienes que empezar de principio a final y a ser buenos. Y eso es todo lo que tiene que ser. Su principal meta sería hacer cosas buenas, que es más lo que hacer cosas más buenas que malas. Dice para asegurar su vida después de su muerte. Ella dice que hay que hacer cosas buenas. Entonces, lo que dice que lo que más cuenta es que si hace buenas o cosas malas. Dice un señor que murió, se fue al cielo, y cuando San Pedro le preguntó, le dijo, mira, no es fácil entrar al cielo, así que hay ciertas cosas que tú tienes que calificar, ¿no? Entonces el hombre le dice, ¿has hecho cosas buenas en tu vida? ¿Has ido a la iglesia? Le dice, no, en realidad. Dice, ¿has sido generoso con la gente pobre? ¿Has hecho caritativo? Entonces el hombre le dice, no, en realidad no. Entonces Pedro le dice, bueno, no suena tan bien. ¿Has hecho obras buenas para tal vez tu vecino? ¿Les has ayudado en arreglar su casa? Entonces el hombre le dice, no, tampoco eso he hecho. Entonces Pedro ya se puso un poquito en paciencia, le dice, mira, todo el mundo hace cosas buenas en su vida, alguna cosa buena. Entonces el hombre le dice, bueno, hubo una vez que yo salí de una tienda y vio que una señora le estaban robando su cartera, y un hombre grande le estaba siguiendo, le robó su cartera. Entonces yo dejé mis bolsas a un lado, perseguí al hombre y le devolvía la cartera a la señora, y le dije a este hombre grande que eso era un error tan horrible que él había hecho con esta señora. Entonces le dice, y le pegué al hombre. Entonces le dice, ¿y cuándo pasó eso? Hace 3 minutos. Bueno, la moraleja es que el hombre hizo una buena obra y murió por hacer la buena obra. Pero dejando todas las bromas, dice que mucha gente cree que haciendo cosas buenas y creer a Dios, no es necesario creer a Dios si hace suficientes cosas buenas. Pero en realidad esas influencias están en nuestro mundo ahora mismo, incluso en la iglesia, y impacta mucho en las decisiones de cómo la gente vive su vida. Entonces, hay una cosa que se llama una fe flexible. ¿Y qué quiere decir eso hoy en día? Un señor que estaba siguiendo a Dios, desde que estuvo un joven, él seguía a Dios, y cuando fue a la universidad, pues su fe se destruyó, porque él dice que averiguó que la gente se cambia después de que van creciendo. Pero entonces, después de eso, él empezó a leer otra vez y dijo que el problema es que en la gente joven, que la fe está enseñada en las escuelas muy cerrada para que poder manejar las cosas difíciles que hay en la vida moderna. Entonces la fe cristiana no puede acoplarse a todo lo que está pasando en el nuevo. Entonces, este modelo, que es muy rígido, no aplica a este siglo, porque es muy cerrado. Pero dice
Por ejemplo, este modelo de fe es muy imposible de seguir por la gente. Entonces, lo que quiere decir que esta fe fue fundada hace mucho tiempo, pero ahora no se aplica porque eso es nada más para la gente cerrada. Entonces dice, para los que no son creyentes, algunos de ellos tienen problema en aceptar el concepto de la verdad y la idea que un grupo de gente se han cerrado nada más en un círculo pequeño de aceptar la verdad. Entonces tienen que encontrar alternativas. Lo que quiere decir a todos nosotros es que en realidad, pero cuando viene a la verdad es que la Biblia es la perfecta palabra de Dios, pero y tenemos que pensar que dicen ellos que la fe cristiana es muy cerrada, que no puede manejar los tiempos difíciles de este siglo. Déjenme decirle esto nuevamente. La cosa más importante en la historia, ellos dicen que la resurrección de Cristo no es cierto. Pero nosotros sabemos que la resurrección de Cristo fue verdad, que fue Dios que resucitó. Y en Corintios nos dice que después de Jesucristo fue crucificado, 500 personas lo vieron vivo. Y no hay en ninguna declaración en toda la Biblia, en otra parte, que diga lo contrario. La segunda de Timoteo 16 dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. También dice que en el principio Dios creó everything de la nada, creó todo de la nada. Tenemos a veces dificultad en creer eso, pero no quiere decir que no es verdad, que muchas veces mucha gente tenga dificultad en creer todo esto, no quiere decir que no sea verdad. Ahora, Dios, y quiere decir que Dios creó a los humanos de Adán y Eva, no de los monos ni de los átomos del espacio, que células vinieron juntas. Muchas de las cosas que son difíciles de creer de la Biblia dice que y Dios tiene esa influencia grande de controlar lo que nosotros pensamos. En Segunda de Corintios 11, 3, 4 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados por un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente de lo que hemos predicado nosotros, si recibe un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a eso lo aguantan con facilidad. Entonces, regresando a mi pregunta, ¿por qué Dios lo deja entrar a usted al cielo? Y ese es un tema más importante que una persona humana debe tocar, es porque es para nosotros nuestro beneficio entender en el idioma que nosotros usamos para comunicarnos con otro, y es tan necesario, tan importante, es crítico como nosotros nos comunicamos, porque nosotros todos necesitamos un Salvador. Y Dios nos va a salvar de ese castigo, de que nosotros no podemos probar esa salvación entre nosotros mismos. Les voy a contar la historia de una señora que fue nacida en 1818, que fue una esclava. Cuando él se murió, le dijeron que el señor que moría era su papá, que era un blanco. A los 14 años se fue a vivir con su hermano, y su esposa, la esposa del hermano, tenía muchos problemas con el género de donde ella venía. Entonces ella se fue a vivir con
con otra persona, que esta persona la abusó, y ella sufrió mucho, sufrió en pena por muchos años. Entonces ella se fue a vivir con otras personas y se conocía a un señor que lo conoció, y ella se llevó a su hijo, y después de que se iba a casar con esta persona, pero ella rehusó casarse con esta persona hasta que ella no fuera libre. Entonces, este señor que ella conoció le dejó comprar su libertad, que en este tiempo, por la cantidad que en este tiempo sería $34,000. Entonces, ella pagó entonces Elizabeth se hizo una modista y ella empezó a ayudar a mucha gente que tenía dinero. Entonces ella pudo comprar como les dije, su libertad con su hijo. Entonces ella vino a hacerse una modista famosa que trabajó para el señor Abraham Lincoln. Entonces esto quiere decir que esta señora le ayudaron mucho a gente para poder ella comprar su libertad. Con eso les quiero decir que todos nosotros somos esclavos del pecado. Como dice en Juan 8:34, dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Porque el castigo del pecado es la muerte. Porque el amor de Dios y su gracia, que nosotros no merecemos, mandó a Jesús para que diera su vida por nuestros pecados en la cruz. Pero entiendan que Jesús no sufrió tortura ni muerte en la cruz nada más para disfrutarnos y ponernos más reglas. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Porque dice que Dios presentó su gracia con justificación gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación porque se recibe por fe en su sangre. Romanos 11:16 dice: y si es por gracia y no por obras, porque en tal caso la gracia no tendría gracia. Ahora, voy a preguntar nuevamente: ¿por qué Dios lo dejaría entrar a usted al cielo? Entiendan que la única respuesta correcta de esta pregunta sería: porque yo he aceptado a Dios como mi Salvador. Porque eso no hay otra respuesta acerca de esto, a esta pregunta. Como dice en Primera de Juan 5:13, dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre de Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y Jesús, Él mismo, nos dio eterna vida para que ustedes no mueran, como dice en Juan 10:28. Entonces, si dice: pero pastor, ¿qué tal si yo tengo una adicción o algo? Entonces, usted nunca no va a ser perdido porque Dios nunca se va a apartar de la mano de Dios. ¿Qué tal si yo tengo problema con pensamientos malos acerca de la gente? A todas estas cosas hay respuesta. Juan 10:28. ¿Qué tal si yo soy culpable de algún crimen? Refiérase a Juan 10:28. ¿Está claro suficiente? ¿Está claro suficiente? Entiendan, por favor, que si aceptamos a Dios como su Salvador, pero eso no termina que nosotros sigamos tentados, que sigamos influenciados para hacer el pecado. Y porque en realidad no es acerca de hacer las buenas obras, porque en esta cultura en que vivimos siempre vamos a estar rodeados, vamos a tener una batalla espiritual constantemente, una batalla financiera, problemas de matrimonio, problemas con nuestros hijos.
porque se está Satanás cambiando de manera en cómo nos ataca en nuestras vidas y cómo comunicamos a los otros. En mis más de 50 años como un hijo de Dios, yo he oído muchas presentaciones del Evangelio, y algunas son un poquito confusas y que no te dan una buena guía. Como pastor nos ha hablado en sus sermones antes, nos ha hablado, todo lo que nos dice es que nosotros, que la salvación no incluye salvación de los pecados, porque si en creyente no quiere decir que nos aparta del pecado, porque una de las cosas que tenemos que hacer es ofrecer nuestro corazón a Cristo o pedir que Dios entre en nuestros corazones, porque el Espíritu nos va a inundar en nuestro corazón, pero eso pasa después de que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. También otra cosa es de entregar nuestra vida a Cristo después de que hemos recibido el regalo de la salvación. Tenemos que hacer a Jesús el Dios en nuestra vida, escoger a Jesús como Dios en nuestra vida. Y es una decisión que nosotros debemos hacer después de que confiemos a Dios. En la Primera de Corintios dice que el hombre natural a veces no puede underestar todo lo que está diciendo en la Biblia, pero nosotros esperamos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Iglesia, nosotros debemos aguantar y congelar esas palabras en nuestra vida. No porque solamente yo lo he hecho siempre a veces así, pero tenemos que ver que nosotros siempre debemos preguntarnos, ¿es esto bíblico lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando? Y nosotros debemos ser unos discípulos de Dios. Y debemos tener cuidado en el idioma que nosotros usamos para compartir el Evangelio, la vida con otra gente. Es importante que nosotros nos rodeamos de gente creyente. No asuman que las personas, las equivocaciones que hay alrededor son cosas modernas. Entonces hay una epístola que se llama de Barnabas que fue escrita hace mucho tiempo, pero fue escrita por un evangelio que fue escrito por un apóstol, pero que nos habla de muchas cosas que en realidad no aplica, nos habla de lo que se debe y no se debe hacer. Por ejemplo, dice, es bueno, después de aprender todos los mandamientos de Dios que están escritos, hay que caminar en ellos, porque aquellas cosas serán glorificadas en el reino de Dios. Otra vez, esa pregunta, ¿cuán bueno es lo bueno? Todo lo que hemos hablado he oído muchas influencias de cristianos, de pastores que ellos tienen dificultad con esta idea de muchos pecadores que dicen que son cristianos. Pero en Santiago 1:22 dice, Santiago 14:17 dice, y también por fe sola no tienen obras, si no tienes obras, estás muerta. Dice, qué bueno es, mis hermanos, si el hombre dice que sí tiene fe y no tiene obras buenas. Dice que lean un pastor americano dice, la vida de mucha gente que se llaman cristianos tienen que estar activos en la fe, pero para ser honestos, tengo miedo de esto porque dice, no puedo dormir a veces por la noche porque
me inspira a orar constantemente por todos esos grupos de la gente que estamos hablando, porque en realidad, si no hay buenas obras en la vida de la gente, ¿quiere decir que no están salvos? Cualquier cristiano diría, bueno, eso es verdad, porque si no hace buenas obras, no va a entrar en el cielo. Otra vez vamos a la pregunta, ¿cuán bueno es lo bueno? Tengo que subir mi diezmo a 15, 20%, al 20%, o debo subir más. Tengo que memorizar versos de la Biblia. Tengo que envolverme en el ministerio, o 2 ministerios. Le voy a dar un ejemplo de qué cosa que he visto en mis años en el ministerio. Dígame, por ejemplo, si usted invita a su vecino que se llama John Smith y su vecino le ha dicho, yo no sé si creo en Dios, así que yo no sé si quiero ir, pero si usted persiste en invitar a su vecino a que venga a la iglesia, entonces un domingo esa persona decide venir a la iglesia. Entonces dice, voy a ir a esa iglesia son muy amigables, me gusta mucho la música y me gusta la predicación del pastor Pete. Entonces esa persona regresa. Tal vez no todos los domingos, pero viene a regresar. Y así que un domingo viene y todo se le ablandece el corazón y acepta a Dios como su Salvador. Entonces Dios lo salva. El Espíritu Santo se invade en su corazón. Entonces, él viene a ser una nueva creación de Dios. Pero el John Smith que ya aceptó a Dios como su Salvador. Entonces el mismo Señor que caminó, sale ese día igual sale igual una persona. Eso quiere decir que Dios no quiere decir que viene a ser salvo y tiene un ticket un free ticket para el resto de su vida. No, en la segunda de Pedro 3:18 dice que crezcan por la gracia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sea la gloria ahora y para siempre. Entonces, eso quiere decir que cuando usted recibe a Jesucristo como Salvador, ahí es cuando empieza su batalla, su pelea con el adversario. En Gálatas 5:17 dice, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen en sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Quiere decir que están en conflicto siempre su espíritu con lo que usted quiere hacer. Y usted tiene influencia, pero entonces viene la pelea espiritual de las cosas del mundo con las cosas espirituales. Entonces, esa pelea de que vamos todos los días en el mundo de los incrédulos, nos están diciendo que este es una gente hipócrita. Como dice Brennan Manning, dice que la causa principal del ateísmo es que los cristianos que hablan los cristianos con sus labios, pero no actúan de acuerdo a lo que creen. Entonces, el cristianismo no forzan a ninguna persona a creer, pero es la decisión de cada uno, como en Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dejen a Dios que les guíe en su vida y que Dios tienen que dejar que Dios cambie su vida. Y si usted tiene algún problema con esto, digamos, este es un problema que tienen los cristianos.
que no toman en serio las experiencias de la salvación porque no siguen su camino. Por ejemplo, dicen que la salvación es una cosa preventiva, pero en Santiago 1:22, Santiago fue escrito para toda la gente y 15 veces en esa carta, en esa epístola, dice, porque él estaba confiado de que él había sido aceptado que estaba seguro que la gente iban a ser adoptados en la familia de Dios como él había sido adoptado. Y muchos de ellos estaban sufriendo persecuciones, estaban sufriendo mucha opresión, pero a mucha gente de la iglesia se habían hecho muy superficiales y discriminatorios y tenían también amargura en su vida ¿suena familiar? Tal vez lo que pasa muchas veces en las iglesias hoy, ¿verdad? Entonces, en Santiago 1:22, él dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque si se engañan ustedes mismos, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenle a la práctica. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes no han sido salvados mediante la fe, pero no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Dice, porque somos porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En el verso 17 dice, él está recordando a su iglesia, a sus hermanos en Cristo, que si usted ha aceptado a Dios, porque somos salvos, porque queremos nuestras familias que vengan a conocer a Dios, dice que nuestra fe también no nos ayuda a crecer si no hacemos cosas. Si usted prende su televisión y oye un mensaje en las revistas, siempre está bombardeado con anuncios que dicen, que vamos acerca de productos del pelo que le hacen mejor, cosas que le hacen más blanco los dientes, jabón que le lava mejor. Y especialmente ahora los políticos que estamos en el año de elección, cada uno está diciendo lo mejor que van a hacer ellos, ¿no? Pero muchas cosas son muy lejos de la verdad. Gente que ha aceptado a Dios como su Salvador son muchas veces culpables de contradecir esa posición. Dicen, yo creo en Dios, y en realidad lo creen, pero dicen, yo creo en la Biblia, pero ellos creen también. Y dicen, Dios tiene la respuesta, y ellos también lo creen. Van a la iglesia y están profesando su confianza, su fe, pero en la otra manera están aguantándose a los valores del mundo, que están aferrándose a los valores. En Santiago 1:5-6 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él les dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Dice, en otras palabras, dicen que no puede tener un pie afuera y un pie adentro, porque la va a hacer como una barca que le va a empujar por el cielo, por el viento. Otra vez la pregunta,
cuán bueno es lo bueno. No es nuestro lugar de juzgar, no es nuestra responsabilidad para juzgarnos unos a otros. En Romanos 14:13 dice, por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien pongámonos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Cuando mucha gente se mete en la vida de otra persona, es todo de acuerdo a las personas, a las ideas de esa persona y sus ideas que tiene de la vida. Así que nosotros no podemos estar juzgando a la otra persona, porque lo que debemos es más bien compartir la nueva del Evangelio y dejar a la gente, o sea, caminar en la palabra y dejarles a ellos que crean y dejar que Dios nos use para que esas personas cambien su fe. Yo he compartido unas cosas con mis grupos a través de los años. Dice, yo no soy buena para la jardinería, pero mi esposa es. Así que tenemos una caja en el patio, en el jardín, que tiene un árbol así parecido a ese, que así no le puede ver. Si usted ve ese árbol, no sabe de qué árbol es, a menos que usted sea una persona muy entendida de la jardinería o de las cosas de la botánica, para que sepa qué clase de árbol es. Pero cierta tiempo del año y produce las carambolas, que es la star fruit. Entonces, cuando usted ve a mi patio, eso es lo que hay. Eso es lo que usted va a ver. Pero esta fruta que este árbol produce, no hace el árbol de la carambola. El árbol es un árbol de carambola, aunque no produzca la fruta. Pero cuando produce la fruta, se ve que está produciendo la carambola, ¿no? Entonces, de igual manera que si una persona dice que es cristiano, pero no se ve el fruto, pero es igual. Si ve a un cristiano que está hablando la palabra, pero no deja de ser cristiano, pero no se va a ver el fruto porque no se ve las cosas que está haciendo. En Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces nosotros, cuando estamos proveyendo una buena simiente, una buena base para el Espíritu Santo para que trabaje en nosotros, como en Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y felicidad. Y cuando usted ve esa lista, usted piense de todas las diferencias que podemos hacer nosotros en esta vida si nosotros escogemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Si escogemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Dice, la palabra dice que caminemos en el Espíritu. Porque cuando yo, por ejemplo, escojo obediencia, paciencia, amabilidad, todas esas cosas se van a mostrar con nuestra vida, van a dar fruto en la vida de nosotros. Y todo el mundo necesita mucho más de lo que nosotros podemos dar. Y es una evidencia física de nuestra relación con Dios. Ahora, en Santiago 2:18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Te voy a enseñar, dice, que yo he escogido obediencia por el Espíritu Santo. Dice, como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Sin nuestra obediencia va a ser muy poquito o no hay fruta.
Nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ser constantemente bombardeados por el mensaje de Satanás con las mentiras de este mundo, pero queremos escoger obediencia para que el Espíritu Santo nos produzca todo eso en nosotros. Si nosotros nada más enseñamos que somos cristianos, pero sin fruto, entonces tal vez Dios nos va a castigar como un buen padre, pero nunca nos va a sacar de su familia. No se engañen, iglesia, que la verdad de Dios siempre se para fuerte en todas las dudas y preguntas que hace el mundo. Nosotros tenemos que leer, comparar la Escritura bien, con mucho cuidado, y dejar a Dios que responda a través de la Escritura. Vivimos en un mundo muy difícil, constantemente bajo ataque. Satanás siempre es un enemigo muy poderoso, pero más grande es el que vive en nosotros que en el mundo. No tenemos que tener miedo de Satanás ni las cosas que puede hacer, porque estamos enamorados de Dios y no puedo morirme hasta en esta vida física que viene con nosotros. Como Pablo dice en 2 de Corintios, porque yo he aceptado a Dios como mi Salvador, voy a estar fuera de mi cuerpo y presente en la palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir nosotros como familia de Dios. Te pido, Señor, que nuestro testimonio sea algo que te dé honor a ti, Señor, y que tengamos mucho cuidado en las palabras que usamos y que no confundamos a nadie con nuestra salvación, y que entendamos que la salvación es nuestro regalo y tenemos que aceptar ese regalo que tú hiciste con nosotros al adoptarnos en tu familia. Y nuestra responsabilidad como hijo de Dios es para tener fruto en nuestras vidas y dejar al Espíritu Santo que produzca esas frutos en nuestras vidas. Sabemos que no vamos a tener perfectos todo el tiempo, pero vamos a orar por cada uno de nosotros, levantarnos en oración y unirnos juntos para continuar a crecer a través contigo, con each other, con todos, con uno y otro, y que seamos muy... Gracias a Dios te damos por su amor, que fue a la cruz y murió por nosotros, y que una persona que salga de aquí, que esté bien segura de su relación con Dios, contigo. Te pido también que cada uno de nosotros se confrontar contigo, Señor, pero que entiendan perfectamente de tu regalo, de lo poderoso que tú eres en la vida de nosotros. Te damos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios.